Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel David Sierra Flores y hoy les voy a hablar sobre algunos de las mentes más importantes que marcaron la historia del pensamiento político. Vamos a hacer un recorrido desde la antigua Grecia hasta el pensamiento moderno, viendo cómo las ideas sobre el poder, el Estado y la sociedad han ido evolucionando. Comenzamos con Platón, que vivió entre los años 427 y 347 a.C. En su obra La República, propuso una sociedad ideal gobernada por sabios, los llamados reyes filósofos, y criticó la democracia por ser inestable. Luego tenemos a Aristóteles, quien vivió entre los años 384 y 322 a.C. Estudia muchas formas de gobierno y dijo que el ser humano es un ser político por naturaleza. Propuso el equilibrio entre las clases sociales. Pasamos a San Agustín, que vivió del año 354 al 430. En su obra, La ciudad de Dios, explicó que hay una ciudad terrenal dominada por el pecado y una ciudad divina, basada en la justicia. Defendía que la política debía controlar el reino. Vivió entre 1225 y 1274. Unió el cristianismo con la filosofía de Aristóteles. Decía que el poder político es natural y viene de Dios, pero si el gobernante no busca el bien común, se puede resistir. Luego está Nicolás Maquiavelo, quien nació en 1469 y murió en 1527. En El Príncipe separó la política de la religión y la moral. Decía que en la política a veces el fin justifica los medios. John Bodin vivió de 1530 a 1596 y fue uno de los primeros en hablar del concepto moderno de soberanía. Defendía un poder fuerte y absoluto para mantener el orden y evitar conflictos como las guerras religiosas. Thomas Hobbes nació en 1588 y murió en 1679. En Leviatán decía que sin un gobierno fuerte el ser humano viviría en guerra constante. Por eso propuso un Estado poderoso, al que la gente le entrega parte de su libertad a cambio de seguridad. John Locke vivió entre 1632 y 1704. En dos tratados sobre el gobierno civil, defendió los derechos naturales, vida, libertad y propiedad. También creía que el pueblo tenía derecho a rebelarse si el gobierno no los protegía. Montesquieu, que vivió de 1689 a 1755. Escribió El espíritu de las leyes. Propuso dividir el poder entre tres ejecutivos, legislativo y judicial, para evitar abusos y garantizar la libertad. Jean-Jacques Rousseau nació en 1712 y murió en 1778. En el contrato social decía que el poder debe venir del pueblo y que la voluntad general representa el bien común. Estas ideas inspiraron la Revolución Francesa. Alex de Tocqueville vivió en 1805 a 1859. En la democracia en América, estudió cómo funcionaba la democracia en Estados Unidos y advirtió sobre el peligro del despotismo blando, cuando el Estado controla demasiado. Augusto Comte nació en 1798 y murió en 1857. Fue el padre del positivismo y propuso que la política debía basarse en la ciencia, la observación y el orden racional. Karl Marx, que vivió de 1818 a 1883, criticó el capitalismo y dijo que toda la historia es una lucha de clases. En El Capital y el Manifiesto Comunista, proponía pasar del capitalismo al socialismo y después al comunismo. Por último, Friedrich Engels, que nació en 1820 y murió en 1895. Fue colaborador de Marx. Explicó cómo el Estado se creó para proteger los intereses de las clases dominantes y ayudó a desarrollar al marxismo como teoría política. Como pueden ver, a lo largo del tiempo, diferentes pensadores fueron construyendo la base de lo que hoy conocemos como política. Sus ideas siguen influyendo en nuestro sistema de gobierno, nuestras leyes y nuestra forma de entender el poder. Muchas gracias por su atención.